Muy buenas, queridos amigos, vamos a ver y a vivir el día 12º de nuestra consagración total a Jesús por medio de María. Hoy vamos a ver un aspecto nuevo de Nuestra Señora, de su misterio, y es su oración. María, mujer de oración. En un mensaje del 25 de septiembre de 2019, en Medjugorje, Nuestra Señora dijo: Queridos hijos, hoy os invito a orar por mis intenciones para que os pueda ayudar. Hijos míos, rezad el rosario y meditad los misterios del rosario, porque también vosotros en vuestra vida atravesáis por alegrías y tristezas. De ese modo, convertiréis los misterios en vuestra vida, porque la vida es un misterio hasta que no la ponéis en las manos de Dios. Así tendréis la experiencia de la fe, como cuando Pedro encontró a Jesús y el Espíritu Santo le llenó su corazón. También vosotros, hijos míos, estáis llamados a testimoniar viviendo el amor con que Dios os envuelve día a día con mi presencia. Por eso, hijos míos, sed abiertos y orad con el corazón en la fe. Gracias por haber respondido a mi llamada. María nos invita a orar el rosario, que no es una retahíla, una repetición simple. Por supuesto que es volver sobre el misterio del Señor, pero fundamentalmente el Santo Rosario es contemplar la vida de Cristo con los ojos de María. Cada misterio es un momento de la vida del Señor. Por tanto, María nos invita a la oración, entendida de esa manera, como meditación y contemplación. María es la Madre de Dios y por tanto es Madre nuestra. Hemos visto que es dispensadora de las gracias. Hemos visto que es pura y sin mancha. Pues bien, vamos a ver la virtud de la oración. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 19. María, por su parte, guardaba estas cosas y las meditaba en el corazón. Y en Lucas 2:51, María conservaba cuidadosamente todas las cosas en el corazón. María entonces reflexiona, dialoga, porque fundamentalmente la plegaria y la oración es un diálogo con Dios, a partir de lo que sucedía en su vida. Meditar todas las cosas en su corazón significa que lo que sucede es una palabra de Dios que ella escucha y que por tanto resuena en su interior y ella madura y reflexiona. Así podríamos definir la oración, un diálogo que no solamente es un intimismo, sino que se concreta en un acontecimiento que sucede en la vida, que es objeto de una respuesta por parte del hombre y que en ese sentido termina por convertirse en un diálogo. María se recoge interiormente. ¿Y qué cosas medita? Las grandes, un acontecimiento importante que se le aparece a un ángel, pero María no solamente se queda en circunstancias extraordinarias, seguramente también los pequeños detalles de la vida, de su quehacer cotidiano como madre, como mujer, como ama de casa, como esposa, son objeto de su diálogo y de su meditación, las cosas sencillas y las trascendentales. De esta manera pondera lo que sucede. ¿Ponderar qué es? Pondus en latín significa dar peso. Dar peso, en otras palabras, es otorgar una importancia a cada cosa y de esa manera tener orden en sus afectos, en su mente, en sus decisiones. Ponderar es reconocer qué cosas son relevantes y qué cosas no lo son a la hora de caminar y de tener respuestas y actitudes en nuestra vida. Pero María no se limitaba como a una especie de registro mental, de guardar cosas como quien pone en un saco una serie indiferenciada de objetos, sino que busca un significado, quiere entender el propósito. No es una mujer que simplemente se queda en ensoñaciones, imaginando cosas que proyecta a partir de esos acontecimientos. Por tanto, se aleja del sentimentalismo o de la tristeza o de
darle vueltas a ciertas reacciones que puede tener en su corazón. Ponderar en el corazón significa examinar con cuidado los asuntos, pensar los acontecimientos, relacionarlos entre sí, buscando profundizar su sentido, descubrir las perspectivas que esos acontecimientos suponen y abren. Por tanto, es una mirada de fe, es una mirada sobrenatural sobre los acontecimientos de la vida. De esa misma manera, María debió enseñarle a su hijo Jesús a orar, y a orar con las oraciones de su pueblo, con las que se habían transmitido de generación en generación, como sucede hoy en las familias, que las madres o las abuelas enseñan a su descendencia a hablar con Dios. María, imaginémosla en las bodas de Caná de Galilea, nos enseña a pedir con insistencia, pero a dejarlo en manos de Jesús. No tienen vino. Expresa con claridad una necesidad, pero en todo caso se somete a la voluntad de su Hijo. Confía en Él, porque luego dice a los sirvientes, haced lo que Él diga. Está consciente de que la decisión es del Señor, pero en todo caso pone en acto, pone en movimiento a estos sirvientes en el episodio de Caná. En la cruz, María nos muestra la oración en silencio frente al acontecimiento más doloroso de su vida. Luego sabemos que María, con los apóstoles en el cenáculo, esperó la venida del Espíritu Santo y oró con ellos, oró en comunidad, en familia, porque los apóstoles eran su familia espiritual. Por tanto, vemos diversos matices de la oración de María. Ahora, María oraba permanentemente, porque toda su vida se articulaba, gravitaba alrededor de su Hijo. Eso es la oración, tener una presencia constante de Dios y remitir toda circunstancia y todo acontecimiento a Dios, a Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 14, nos dicen, todos ellos, refiriéndose a la primera comunidad cristiana, perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Qué bonita esta descripción de la primera comunidad en la que la oración, a ejemplo de María, tenía un protagonismo. A propósito de la oración de la Virgen, dice San José María Escrivá, para aprovechar la gracia que nuestra Madre nos trae en el día de hoy, para secundar en cualquier momento las inspiraciones del Espíritu Santo, pastor de nuestras almas, debemos estar comprometidos seriamente en una actividad de trato con Dios. No podemos escondernos en el anonimato. La vida interior, si no es en el encuentro personal con Dios, no existiría. La superficialidad no es cristiana. Admitir la rutina en nuestra conducta espiritual equivale a afirmar la partida de defunción del alma contemplativa. Dios nos busca uno a uno y hemos de responderle uno a uno, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Se trata, por tanto, de una invitación a la oración. Podemos preguntarnos hoy, ¿qué hablamos tú y yo con Dios? ¿Qué tanto nos acordamos de Dios? ¿Qué le interesa a Dios? María nos enseña este camino. María es la mejor maestra porque ella siempre tuvo visión sobrenatural sobre los acontecimientos de tu vida. Recordemos que Jesús les dijo a los apóstoles en el huerto de los olivos, ¿por qué duermen? Velen y oren para no caer en tentación. María nos enseña a estar siempre en oración, a velar. Con María aprendemos a buscar a Dios en la intimidad del alma, en un constante diálogo con Él. Bien, para terminar este día de hoy, en el que hemos contemplado la oración de María, reconozcamos la voz de ella que nos mueve y abandonémonos en ella para orar con ella y digamos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a hijo y posesión vuestra. Amén. Dios los bendiga.